Lupita, la hermana Lupita. Soy mamá de 2 hijitos, uno de 17, uno de 10. Y aquí estamos, ¿verdad? Siendo iglesia. Los pastores les mandan saludos y nos tocó a nosotros venir, ¿verdad? Y estamos en casa, somos familia. Así que te voy a pedir que te pongas sobre tus pies y que saludes a alguien. Y sonríele. De repente hace falta, ¿verdad? Muy bien. Puedes tomar tu asiento, ¿verdad? Como que se siente diferente. Ya cuando le sonríes, ya sabes quién está a tu lado, ya sabes quién está detrás tuyo. Y su saludo fue muy corto, pero está bien, se vale, ¿verdad? Vamos a orar antes de ir con la palabra y vamos a darle gracias a Dios porque nos permite ser iglesia, nos permite estar aquí. Así que ahí donde estás, inclina tu rostro y vamos a dar gracias. Amado Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Espíritu Santo, por lo que tú estás haciendo, por lo que tú estás hablando. Padre, nos ponemos en tus manos. Yo me pongo en tus manos, Padre, para que seas tú hablando, para que seas tú, Señor, instruyéndonos y enseñándonos lo que tú quieres hablar a nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo sea guiándonos hacia toda verdad, Señor. Y que sobre todo tú estés, Señor, tú estés en medio de tu casa, en medio de tus hijos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a hablar un tema muy importante. La pastora decía hace unos meses que estábamos entrando al valle de la decisión y a mí me impactó. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Ya tiene varios meses que ella hablaba sobre eso, sobre entrar al valle de la decisión. Y para los que están escribiendo, hoy le pusimos por nombre al tema decisiones. Todos los días tomamos decisiones, ¿verdad? Todos los días. Entonces, quiero leerte algo que leí en la mañana que vi en algún momento y me impactó, que dice, cuando Judas fue seducido por Satanás, no cayó al suelo, no se retorció, no hizo muecas como creemos, ¿verdad? Simplemente fue y tomó una decisión. Y a veces nuestras decisiones son así de intensas, ¿verdad? Acompáñame al primer libro de Crónicas 12:32. Cuando lo tengas, bueno, vamos a empezar. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Hoy vamos a centrarnos en ese texto bíblico. Dice de los hijos de Isaacar. Primero dice que habían ¿cuántos? ¿Cuántos? 200, ¿verdad? Y si vemos versículos atrás, en el contexto, las otras tribus estaban llevando chorrocientos mil, o sea, estaban llevando muchísimos. Era la tribu más pequeña, eran los que estaban llevando los menos, ¿verdad? Principales, dice príncipes. ¿Y cómo eran? Eran entendidos en los tiempos, sabían lo que Israel debía hacer y dice, cuyo dicho ¿qué? Seguían todos sus hermanos. Hoy vamos a ver 4 puntos de los hijos de Isaacar. Ahí nos mencionan 3, pero vamos a ver 4. 1, entendidos en los tiempos. Acompáñame a Daniel 12:3. Si tienes tu Biblia, sácala o pégate a un cristiano. Y dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Los entendidos qué? Vamos, hermanos, vamos. Dice, ¿los entendidos qué? Resplandecerán, dice. En estos tiempos Dios nos llama a ser entendidos en medio de los tiempos. En la mañana yo les decía que yo no sé mucho de política, pero miren, yo quiero hablar así, no sé si rapidito, pero quiero mencionarlo. Cuando hubo la toma de protesta, yo vi muy poquito, la verdad, porque no le entiendo mucho a la política, pero
Dije, voy a verlo, no había visto antes. No sé si ustedes vieron que hubo una consagración. Hermanos, ¿lo vieron? Más enjundiosos, ¿lo vieron? No, muchos sí, uno no. Hubo una consagración. La consagración fue ante chamanes, ante nahuales y ante espíritus. No me voy a meter mucho en eso, pero si se dan cuenta, sí muchos lo vimos, sí muchos nos enteramos. Y lo que decimos es, ay, bueno, hubo una consagración de nuestra nación. Y tú y yo a veces no somos entendidos de lo que está pasando en nuestra nación. Y necesitamos ser entendidos. Dice que los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos. Y Daniel nos dice, el entendido va a resplandecer, va a hacer algo por lo que está pasando. ¿Qué es el entendido? ¿Qué es entendimiento? Perdón. Significa tener un amplio y profundo conocimiento sobre algo y prepararse para el futuro. Eso es ser un entendido. Un entendido ve lo que te estoy comentando, se prepara, o sea, dice, Señor, ¿qué está pasando? ¿Hacia dónde va nuestra nación? ¿Hacia dónde va nuestra situación? ¿Hacia dónde va todo lo que me envuelve? Y se prepara para el futuro. Por eso dice Daniel, el entendido va a resplandecer. Hermanos, los hijos de Isaacar entendían los tiempos que pasaban la nación. Eran tiempos difíciles, eran tiempos de guerra, pero los hijos de Isaacar no se quedaban pasivos. Los hijos de Isaacar no se quedaban de brazos cruzados. Los hijos de Isaacar no decían como, ay, bueno, mientras no me pase a mí, mientras esta situación no me llegue, ay, bueno, pero fue allá en México, ¿no? O fue no sé qué. No, hermano, te afecta. Y los hijos de Isaacar no se quedaban así. A veces tú y yo sí nos quedamos así. Los hijos de Isaacar buscaban profundizar. ¿Para qué? Para recibir la revelación de cómo dirigir, de cómo discernir entre lo bueno y lo malo. Hoy en esta generación Dios nos llama a resplandecer en medio de este tiempo para ser entendidos. ¿Para ser qué? Entendidos. Miren, hermanos, en la mañana lo dije, no los estoy regañando. Es algo que Dios me habló a mí. Habló a mi corazón sobre esto, sobre estas situaciones. Y yo dije, es esto, Señor, tú lo quieres hablar, porque era una tras otra que Dios iba confirmando. Para ser entendidos necesitamos estar enfocados. Dile al que está a tu lado, ¿estás enfocado? No, pero hermano, que sea así. ¿Estás enfocado? Pregúntale con seriedad y autoridad. ¿Le estás enfocado? Ay, hermano, despierta. ¿Qué es estar enfocado? Yo ponía este ejemplo y quiero volver a ponerlo porque es el que yo entiendo más. Yo les hablaba en la mañana de cuando llevé a mis hijos a que les chequen sus ojitos y cómo pensábamos que el pequeño necesitaba más lentes o tenía más nivel como de graduación, pero al momento de checar al mayor era el mayor el que lo necesitaba. Y el oftalmólogo me decía, ¿no se había dado cuenta? Y yo la verdad no me había dado cuenta. Y yo le dije, pues yo veía que se ponía un calcetín de un color y un calcetín de otro color. Y yo decía, pues así le gusta. Pero lo que pasa es que él no estaba enfocado. Y ya después él me decía, mamá, yo no veía bien el pizarrón, yo no veía bien las letras de la combi. O sea, él me empezaba a decir ciertas cosas que yo desconocía. ¿Por qué? Porque no estaba enfocado. Su vista no estaba enfocada. Hermanos, muchas veces nosotros estamos así. Podemos estar en medio de este lugar, pero nuestra vista no está enfocada, nuestro panorama espiritual no está enfocado a lo que Dios está haciendo. Y como no está enfocado, perdemos la conciencia de lo que Dios quiere hacer en medio de nuestra generación. Dios quiere una generación entendida. ¿Lo crees?
Dios quiere que se levante una generación como los hijos de Isaacar, pero necesitamos estar enfocados. ¿Dónde está tu visión? Ahorita Ricardo decía que cuando no estás enfocado, incluso no puedes adorar, porque tu mente está en todo menos donde debe de estar. No puedes exaltar a Dios porque en tu mente tú estás pensando otras cosas o otras situaciones, o incluso estás diciendo, ay, ¿por qué vine? Hoy no están los pastores. No, eres valiente porque viniste. Pero puedes estar en muchas otras cosas, pero no enfocado. Y yo les decía en la mañana que hay mucha gente viviendo desenfocada. ¿Cómo nos damos cuenta? Hay gente que está sufriendo ansiedad y depresión. Muchísima. Levanten la mano que conozca a alguien que tiene ansiedad o depresión. Es decir, yo, hermano, pero óreme, diría mi hijo. Casi todos conocemos a alguien. La ansiedad y la depresión, la tristeza profunda, la desesperación, en realidad es un tema de enfoque. No me vayas a tirar piedras. No me vayas a pedrear como Esteban. No quiero que malentiendas las cosas. Sé que hay una situación mental, pero es un tema de enfoque. Todo aquel que está ansioso es porque está enfocado en lo que no ha pasado. Está enfocado en lo que ni siquiera sabe que va a pasar, pero eso le genera una desesperación. Todo el que está con una depresión está enfocado en algo que pasó y como no se dio como esta persona quería, pues se entristece profundamente. Y no te lo digo a la ligera. Yo les compartía en la mañana un testimonio. Yo sufrí ansiedad. Hace unos años yo sufrí ansiedad. No puedes respirar, se te paraliza el cuerpo. Y a mí me pasó en la plaza, en lugares públicos. Dios me exhibía por un pecadillo ahí, pero me pasaba en la plaza y mis hijos me tenían que agarrar. Miren el desenfoque. Que un adolescente tenga que agarrar a su mamá en la plaza y decirle, mamá, vámonos, y dejarme acostada. Y él me ponía alabanzas. Y mi otro hijo me ministraba, o sea, me hablaba cosas al corazón. Me tuve que enfocar, hermanos, porque el enfoque es una decisión. Tuvo que venir el entendimiento de decir, ¿por qué mi hijo de 15 años tiene que vivir esto? ¿Por qué mi hijo pequeño tiene que tratar con una mamá con ansiedad? Hermanos, falta enfoque en esta generación porque el enfoque es lo que cambia todo para llegar a ser entendidos. No podemos llegar a ser entendidos si no estamos enfocados. Dice Hebreos en qué? En el autor y consumador de nuestra fe. Cuando estamos enfocados, incluso la palabra lo dice, el apóstol Pablo dice que es como si estuvieras en una carrera, ¿verdad? Y cuando estás en una carrera, yo no corro, mi cuerpo me delata, pero lo que yo veo es que cuando estás en una carrera, o sea, tú no vas viendo a los de al lado. Tú no vas viendo, ay, ya me alcanza. Ay, no, porque si ves a los de al lado, te desenfocas y pierdes. Y la palabra lo que nos está diciendo es enfócate. Enfócate, deja de ver tu circunstancia y enfócate, porque el enfoque lo va a cambiar todo. El enfoque va a cambiar la ansiedad, el enfoque va a cambiar la depresión, el enfoque va a cambiar la tristeza profunda, la desesperación. El enfoque va a traer una realidad del cielo a tu vida. Por eso necesitamos ser entendidos, necesitamos saber y entender lo que Dios está pidiendo de esta generación, porque hermanos, aunque estés grande como yo, eres parte de esta generación. Eres parte de este propósito. Eres parte de lo que Dios quiere hacer. Yo le digo a mis hijos, si no fueras parte, si no tuvieras un destino profético, ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás aquí?
eres parte, tienes un destino profético dentro de la iglesia, dentro del reino de Dios, pero necesitamos ser entendidos y estar enfocados. Vamos al punto número 2. Los hijos de Isaacar sabían lo que debían de hacer. Vamos a Juan 1, del 19 al 23. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que preguntasen. Oigan, ¿qué preguntaban? ¿Tú quién eres? Y dice que Juan confesó, no negó, confesó. Perdón, dice, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino. Los hijos de Isaacar sabían lo que debían de hacer porque sabían quiénes eran. Sabían quiénes eran y en qué posición estaban. Y en la mañana Ricardo le decía, y ahorita lo decía Sandra y Ernesto, sabían que eran hijos. ¿Sabían que eran qué? Hijos. Hermanos, estamos ante una generación que lo que más falta es la paternidad. Y no solo en los jóvenes, también en los adultos. Hasta que no venga el manto de paternidad sobre nuestras vidas, no vamos a saber quiénes somos. Si no sabes quién eres, no vas a saber qué hacer en esta generación. Urge, es necesario que sepamos quién eres, quiénes somos. Juan lo sabía cuando le dicen, ¿qué dices de ti? ¿Quién eres? Si yo te pregunto quién eres, ¿me vas a decir que eres qué? Sin miedo, sin miedo. ¿Qué eres qué? Hija de Dios, hijo de Dios. Si profundizamos más en esa pregunta, puede haber una orfandad. Solo quien es hijo sabe lo que tiene que hacer y cómo dirigirse. Solo quien es hijo sabe, como dijo Juan, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino. Solo quien es hijo se vuelve en un Juan, una antorcha, un fuego que empieza a preparar el camino para el que viene, porque viene. Y sus tiempos están cerca. Solo quien es hijo es sobrio y entendido. Solo quien es hijo sabe qué hacer. Y no solo lo sabía, porque una cosa es tener el conocimiento de algo y otra cosa es saber qué hacer con ese conocimiento. Hermanos, que arda en nuestro corazón un deseo por ser sobrios en este tiempo, por saber qué hacer, por velar porque venga el amado, por estar despiertos, por poder encaminar nuestros pasos a lo que Dios está hablando. Hermanos, se necesita una generación como Juan el Bautista. Una generación que prepare el camino con fuego en el corazón. Una generación entendida. Una generación con el conocimiento de Él. Y hermanos, Dios lo está haciendo. Dios está hablando. Ahora, si nosotros no tenemos el enfoque, nosotros no podemos escuchar lo que Dios está hablando y cómo Dios quiere levantar a esta generación. Yo les decía en la mañana que yo le preguntaba a mis hijos sobre su generación, porque me gusta hacerles preguntas a ellos. Son con los que paso más tiempo, así que no les queda más. Yo les decía que cómo veían a su generación y que uno me decía que si él entendía que si él buscaba más del Señor, sus generaciones seguirían buscando con más pasión. Y yo les decía que el otro me dijo que él solo sabe que Jesús viene, pero él quiere casarse. Ahí les dejo para que adivinen cuál es cuál. El que menos creen es el que quiere casarse. Entonces, Dios está levantando una generación. Dios quiere levantar una generación como Juan Bautista, encendidos en fuego, que preparen el camino. Pero hermanos,
para saber qué hacer, tú y yo tenemos una responsabilidad. Preparar a los que están a nuestro alrededor, preparar a nuestras generaciones, preparar a nuestros hijos. Les decía en la mañana que no basta con que tú mandes a tu adolescente un sábado, porque ¿saben qué, hermanos? ¿Saben qué hacemos a veces? Se los mandamos a los líderes de jóvenes y les decimos, arréglalo. Toma, arréglalo. No basta con que traigas a tus hijos un domingo y lo metas a la escuelita dominical. No basta. Tú y yo necesitamos preparar a nuestra generación. ¿Cuántos son padres, abuelos? Tienes una responsabilidad. Dite a ti mismo, tengo una responsabilidad. ¿Y sabes cuál es tu responsabilidad? Prepararlos en la palabra, en la comunión y en la adoración, para que tu descendencia sepa qué hacer en medio de estos tiempos tan difíciles y tan complicados. Hermanos, si estamos prestando atención, los pequeñitos, ellos les urgen, les tienen una urgencia porque les leas la Biblia. Tienen una urgencia, los que están aún en la iglesia tienen una urgencia por servir. Y son unas cositas y tienen una urgencia por estar haciendo algo delante del Señor. Tienen una urgencia por conocer del Señor. Esa urgencia se las puso el Espíritu Santo. Ahora imagínate, si tú preparas esta generación combinado con el hambre que está poniendo el Espíritu Santo, estamos hablando de una generación gloriosa. Una generación que no se deja influenciar. En estas semanas, ¿qué se va a celebrar? Bien que lo sabemos, Día de Muertos y Halloween. Si tienes a tus hijos en la escuela, sabes que están sufriendo una influencia. Sabes que se les está diciendo, vente disfrazado o no. Vente disfrazado, participa del altar, ¿sí o no? Y si no vienes, te podemos quitar puntos, porque hasta eso. Si tú no entrenas y capacitas a tus hijos, a tus generaciones, ellos serán influenciados rápidamente. Porque el enemigo va a hacer lo que tú no estás haciendo. Yo le digo a mis hijos, el diablo nunca deja de ser diablo, pero a veces nosotros sí dejamos de ser hijos. Porque él sí sabe su chamba, él sí sabe su propósito. Y a veces tú y yo lo dudamos. Y si nosotros no entrenamos y capacitamos a nuestros hijos, para ellos va a ser fácil ser influenciados. Pero Dios anhela generaciones que digan, no soy influenciada por esta corriente, no me dejo llevar por el Halloween, no me dejo llevar por Día de Muertos, no me dejo, ni aunque me pinten que va a haber un disfraz, ni aunque me pinten que no sé qué. Pero esa responsabilidad la tenemos tú y yo. Tú y yo la tenemos. Todos queremos ver cumplirse Joel 2:28 en nuestras generaciones, ¿sí o no? ¿Qué dice Joel 2:28? A ver, alguien que me ayude. Y después de esto, derramaré de mi espíritu ¿sobre qué? Sobre toda carne. ¿Y qué pasará? Está hablando de generación. Tú y yo estamos incluidos aquí. ¿Y sabes qué es? Derramaré. Derramaré es dar de forma abundante, como una lluvia que cae en una tierra seca y empieza a dar vida. Eso es derramaré. O sea, dar de una forma extravagante, como solo el Señor lo sabe hacer. Y profetizar es que proclamar los propósitos de Dios. Profetizar es publicar en alta voz los propósitos de Dios. Eso es profetizar. Todos queremos Joel 2:28 en nuestra generación. Pero hermanos, muy pocos están dispuestos a pagar el precio por eso. Muy pocos están dispuestos a hacer el sacrificio por eso. Se necesitan familias que le den el lugar al Señor. Se necesitan familias que sean entendidas en estos tiempos. Se necesitan familias que conozcan la urgencia de hacer altar familiar. Urge el altar familiar, hermanos. Urge el tiempo de intimidad en casa. Cuando hay altar familiar en tu casa, tu familia se fortalece. Cuando no hay altar familiar, tu familia es débil.
cualquier cosa los puede mover. Cuando hay altar familiar, tu familia empieza a caminar en su generación profética. Hermanos, vale la pena sentarse a la mesa con Jesús. Vale la pena el tiempo que puedas sentarse a la mesa y enseñarle a tus hijos, a tus nietos, a tus hermanos, a tu esposo, a tu esposa. Vale la pena hacer mesa con Jesús. Y es algo que se necesita hoy en día. Porque a veces nosotros exigimos que nuestra familia sea sana. ¿Quieres que tu familia sea sana? Sé sano tú primero. ¿Quieres que tu familia sea íntima con Jesús? Sé íntimo tú primero. ¿Quieres que tu familia sea siervos? Sirve tú primero. Necesitamos hacer altar familiar. Y solamente a través del enfoque podemos levantar un altar familiar. El altar familiar no es fácil. Requiere sacrificio. El altar familiar requiere consagración. Porque quizás si tienes hijos pequeños, quizás tengas que corretearlos. Quizás tengas que decirles, vamos, vamos. O si tienes adolescentes, quizás tengas que atraerlos de lo que el mundo les está ofreciendo. Pero hermanos, vale la pena hacer altar familiar. Y hay una urgencia del Espíritu Santo. Porque todos los que estemos aquí, hagamos altar familiar. Los veo muy serios, no los estoy regañando. Ya les dije, primero fue a mí, primero me quebrantó a mí. Pregúntale al que está a tu lado, ¿cuál ha sido tu enfoque hasta hoy? Ay, hermanos, pregúntale bien, ¿cuál ha sido tu enfoque hasta hoy? Ahora reflexiona tú en esta pregunta. ¿Cuál ha sido tu enfoque hasta hoy? ¿Cuál ha sido el enfoque que te ha traído hoy? Vamos al punto número 3. Sus dichos los seguían todos sus hermanos. Sus dichos en la generación los seguían todos sus hermanos. Está hablando de influencia. Y tú y yo tenemos influencia. ¿Lo crees? Tú y yo tenemos influencia. Donde nos estemos moviendo, tenemos influencia. Puede ser que seas jefe en tu trabajo. Puede ser que seas ama de casa, como lo soy yo. Aún si eres estudiante, tienes influencia. ¿Sabes que si vas caminando en la calle tienes influencia? Porque hay un derredor, dice la palabra, tienes alrededor nube de testigos. O sea, todo el tiempo estás siendo observado. Tienes influencia. La influencia es ser iglesia. Dios le ha dado una influencia a la iglesia. Y no es cualquier influencia. No es como la que podemos llegar a tener tú y yo. Es una influencia poderosa. Poderosa. Dios ha hablado a la iglesia de su posición. Si tú y yo queremos ser influencia, hermanos, seamos iglesia. Seamos partícipe de la iglesia. La iglesia tiene un peso de gloria, pero tú y yo tenemos que ser partícipe de eso. Acompáñame a Mateo 16, del 18 al 19. Y dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, si es el Señor, le contestan. Dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Dios ha dado este nivel de influencia. Dice, sobre esta roca, que es la iglesia, dice que es Cristo Jesús, edificaré la iglesia, no sobre una persona, no sobre una situación, no sobre un nombre,
Dice, sobre la roca edificaré la iglesia, no sobre tus emociones. Dice, sobre la piedra, sobre Jesús, no sobre tus pensamientos, no sobre si estás de acuerdo o no en ser iglesia. Dice, yo voy a edificar, voy a sembrar y voy a hacer fuerte a la iglesia sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Cristo Jesús. Entonces dice, sobre Cristo Jesús, sobre lo que Él ya hizo, voy a edificar la iglesia. Y la iglesia, la palabra edificar, perdón, viene del griego oikodome. Y me gustó mucho una palabra que se deriva de ahí, que es oikos. Significa construir un hogar para las familias. ¿Ve qué poderoso? Edificar significa construir un hogar para familias. Y eso te está hablando del poder de la influencia que Dios le ha dado a la iglesia, que a través de las familias se va a extender. El Señor Jesús quiere una generación que haga altar familiar, o está levantando una generación que haga altar familiar para la edificación de varias familias, o sea, para que se extienda por familias. Por eso necesitamos entender la influencia que Dios ha dado a la iglesia. Nos ha dado influencia como sociedad a través de evangelizar. Nos ha dado influencia espiritual. Hay algo poderoso que tú y yo tenemos, que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia y hallar misericordia. Podemos orar, podemos interceder. Pero hermanos, si nosotros estamos pasivos, ¿cómo crees que va a ser nuestra oración? Muy pasiva. Y no vamos a estar dando en el blanco. Nuestra oración va a ser hacia todos lados. Así, 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 así. Pero no va a dar en el blanco. En esta generación necesitamos ser iglesias para que se levanten intercesores. Y tú y yo podemos ser intercesores de lo que estamos viendo y de lo que está pasando. Porque están pasando cosas en nuestra sociedad. Y a veces como iglesia no estamos respondiendo a eso. Y si Dios te trajo este domingo aquí, es el llamado en amor, aclaro, en amor, para que tu corazón diga, Señor, yo quiero ser entendido en medio de estos tiempos. Quiero levantar altar y quiero ser influencia. Quiero hacer lo que tú me llamaste a hacer y entender el propósito de ser iglesia. ¿Cómo eres iglesia? Cuando eres iglesia, siembras tu vida en tu casa, en donde Dios te estableció. Cuando eres iglesia, siembras a tu familia en tu casa para ser dirigidos por el Espíritu Santo. Cuando eres iglesia, lo haces de manera genuina, porque Dios necesita una iglesia sana, una iglesia santa, una iglesia que no esté contaminada, una iglesia que dé pan al hambriento, una iglesia que dé palabra, una iglesia que glorifique el nombre del Señor, una iglesia que es trigo. Yo les ponía dos ejemplos. El trigo da alimento, el trigo da vida. El trigo, cuando lo procesas, de su harina comen muchos. Y Dios nos ha llamado a hacer trigo, a dar alimento, y no cizaña. Y yo les hablaba en la mañana de cómo me impactaba lo que es la cizaña. Y dice que de la cizaña, cuando tú la mueles y haces harina, de la cizaña sale una toxina. La cizaña es venenosa, hermanos. Y quizás tú ya lo sabías. Pero yo hace unas semanas me enteré y yo dije, ay, Padre, perdona mi veneno de antes. Y la hermana decir. Porque la cizaña es venenosa, la cizaña mata, saca una toxina que se llama cornezuelo. Y esta toxina lo que produce en ti es un efecto como que estás briago, como de embriaguez, que yo sé que aquí no lo conocen, pero produce ese efecto. ¿Hasta qué? Hasta que te mueres.
O sea, la cizaña te va adormeciendo. ¿Se acuerdan que hablaba la pastora la semana pasada? Te va aletargando, te va sedando a tal punto que te mueres espiritualmente. Por eso es importante ser trigo y no cizaña. Y no quiero meterme mucho en la cizaña, pero yo sé que tú lo sabes. Ser iglesia no es hablar mal en contra de tu casa. Y créeme que tengo autoridad para decírtelo. Ser iglesia no es hablar mal en contra de donde Dios te sembró. Ser iglesia no es hablar mal de lo que están haciendo los líderes o las personas que están sirviendo. Ser iglesia no es ser cizaña, porque sí te puedes llegar a confundir y creer que eres trigo y en realidad estás siendo cizaña. Ser iglesia es ser pura, transparente. Ser iglesia es dar un servicio como Dios te está pidiendo que lo des. Ser iglesia es dejar eso atrás. Es dejarlo. Hermanos, no estamos en tiempo de ser cizaña. De verdad ya no. Estamos en tiempo de dar alimento unos a otros. Y con nuestras decisiones vamos a reflejar qué somos. Con nuestras decisiones mostramos para quién estamos. Porque, ojo, podemos estar aquí y al mismo tiempo tener nuestro corazón alejado de lo que el Señor está haciendo. Vamos a Lucas 11:23. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Yo les decía que en el reino de Dios no existe la neutralidad. No existe ser neutral. En el reino de Dios o estás o no estás. ¿Qué dice Apocalipsis? ¿O eres qué? Si no, ¿qué? Te escupiré, dice el hermano. Si no, te vomitaré, ¿verdad? No podemos ser neutrales. No podemos no elegir. En el reino de Dios o estamos edificando juntamente con Dios o estamos estorbándole y siendo partícipes de otro reino y tú sabes cuál es. Por eso dice que el que no es conmigo, dice Jesús, el que no es con él, el que no hace, el que no recoge, ¿qué está haciendo? Está desperdiciando. El que no está recogiendo, dice, desparrama, está desperdiciando, está haciendo a un lado lo que Dios está hablando y lo que Dios está haciendo. Hermanos, o estamos edificando en el reino o estamos colaborando en las tinieblas. Pero una cosa estamos haciendo y es tu decisión. Es tu decisión. Necesitamos una generación que diga, Señor, yo estoy contigo y yo quiero ser trigo y quiero avanzar contigo. Quiero darte estos dos ejemplos de influencia. Había un hombre hace muchos años llamado Jonathan Edwards. Él era teólogo, pastor y misionero. Me gustó mucho estos ejemplos en Estados Unidos. Dice que de sus descendientes de este hombre, 300 fueron pastores. 78 fueron profesores en buenas universidades, 60 escritores, 3 senadores y un vicepresidente. ¿Tuvo influencia o no tuvo influencia? Tuvo influencia. Y que también hubo otro hombre llamado Max. Su historia dice que él no quiso creer en Jesús. Y sus generaciones fueron estas. 300 murieron prematuramente. 100 estuvieron en la cárcel. 120 fueron prostitutas y 100 alcohólicos. Tu influencia afecta y afecta mucho. Afecta a tus generaciones. Afecta en el lugar donde estás. Tu influencia va a decidir hacia dónde van tus generaciones. Tus decisiones. El lugar en donde tú te estás moviendo no es casualidad. El trabajo en el que estás no es casualidad. A veces creemos que Dios, pues se le chispoteó y me puso en ese trabajo. No.
Estás en el lugar donde estás porque Dios quiere que seas influencia en ese lugar. En la escuela Dios quiere que seas influencia, que lo representes a Él, no solo con dichos de tu boca, sino con tus acciones, con tu amor. En la calle, como te decía, en tu casa, cuando eres ama de casa tienes una responsabilidad muy grande, porque estás educando o levantando generaciones donde de verdad yo lo pienso así y yo digo, Señor, no hay pretexto, porque estoy con ellos, porque estoy ahí. Yo tengo 2 hombres, tengo 2 varones, uno de 17, imagínense, entonces, 17, no tarda y ya más crecidito. Y uno de 10, y al de 10 le urge casarse y me da miedo. De verdad se los confieso, me da miedo. Digo, este niño, ¿por qué salió así? Pero se lo mandaré a Rica para que lo componga, ¿no es cierto? Pero siento esa responsabilidad, porque con el pequeño tan le urge casarse que él ya planeó su boda. Y yo digo, Cristo, ven y que sean las bodas del Cordero, que esté profetizando, porque él dice, muchos pasteles, muchos no sé qué, cargaré a la novia, me meteré en clases de baile para cargarla, para bailar. Un rollo, pero a lo que voy es que hay una responsabilidad, porque digo, Señor, ¿qué te voy a entregar? Porque estos niños van a ser padres de familia. Porque estos niños, mi anhelo ferviente es que sus generaciones puedan servir al Señor. Pero tiene que haber un compromiso, porque yo sé que también es tu anhelo, hermano, si no nos tuviéramos aquí, si no lo entendiéramos. Yo sé que es tu anhelo, pero a veces nuestras decisiones son tan movibles, son tan influenciadas por otras cosas y no por el reino. Tenemos una responsabilidad. Si tienes hoy a tu hijo al lado, adolescente, o a tu hermano o a tu esposa, de verdad tenemos una responsabilidad con ellos de ser influencia, de impactar su corazón con la belleza de Jesús. Por eso Juan decía esto, tuvo este encuentro. Acompáñame a Apocalipsis 10:11. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Está hablando Juan. Y dice que tiene un encuentro y le dan de comer algo. Y al final cuando lo come la instrucción es esta. Es necesario que ¿qué? Es necesario que ¿qué? Que profetices, es necesario que publiques, que alces la voz sobre tu generación, es necesario que alces la voz sobre la influencia que Dios tiene en la iglesia, sobre la influencia donde Dios quiere colocarte. Dile al que está a tu lado, es necesario que profetices, pero díselo convencido, o convéncete primero a ti. Primero convénceme, Señor, para que yo pueda decirlo. Es necesario que profeticemos. Es necesario que hablemos de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es necesario que le hables de los tiempos proféticos. Es necesario que le hables a tus hijos sobre su destino profético. Es necesario que les empieces a hablar y a encaminarlos a lo que ellos van a hacer. Es necesario, porque si no, andamos con una generación confundida. Pero es necesario que a tus hijos desde pequeños o adolescentes tú les empieces a profetizar y tú les digas, tú puedes hacer esto porque Dios te llamó a esto, a esto, a esto, a esto. Es necesario, porque saben que a veces nuestros hijos o los que están a nuestro alrededor no lo ven. Pero si nosotros somos entendidos en medio de estos tiempos y sabemos que tenemos influencia, y con el último punto que vamos a ver, entonces podemos profetizar. Y podemos agarrar a nuestros hijos y declararles una palabra.
para que ellos caminen sobre esa palabra y no nada más caminen a la ligera. Yo siempre, bueno, con los que hablo, yo siempre les digo, mi hijo pequeño me ministra mucho el corazón, mucho, no sé qué tiene ese chamaco, pero me ministra mucho. Ahora que vienen los encuentros, él me dice, mamá, yo quiero ir a servir al encuentro. Tiene 10 años y no busco cómo pararlo. Me dice, mamá, yo quiero ir a servir al encuentro. Yo voy a ir a servir al encuentro. Cuando vino al congreso, el pastor dijo, los que están en consolidación y discipulado pueden venir a servir. Él me dijo, yo estoy en consolidación, yo quiero servir en el congreso. Y yo, no, Samuel, espérate, no sé qué, llegará tu tiempo. Pero yo quiero servir. Él quiere venir a jóvenes. Por eso digo que se lo voy a mandar a Rica. Él quiere venir a jóvenes. Él quiere hacer esto, él quiere predicar, él todo quiere hacer. Pero yo entiendo que es un niño que desde que estaba en el vientre le hemos profetizado. Que desde que estaba en el corazón del Padre se le ha profetizado. Y lo que yo estoy viendo es que no solo tiene 10 años. Estoy viendo una generación de Juan el Bautista que dice, yo voy a caminar a abrir senderos para el que viene. Y no lo digo porque, ay, santos mis hijos, no, sino porque Dios está despertando una generación. Dios le está hablando a una generación para que se levante, para que seamos entendidos, para que seamos como estos niños pequeños y digamos, yo quiero ir a servir, yo quiero el encuentro, yo quiero no sé qué, yo quiero, méteme a discipulado, méteme a consolidación, no sé cómo le voy a hacer, pero voy a estar. Pero hermanos, si no nos comprometemos nosotros a venir a discipulado, ¿cómo vamos a tener generaciones comprometidas con el reino de Dios? Entonces necesitamos nosotros comprometernos, porque si a veces decimos, no, tú hazle, tú no sé qué. Si no lo hacemos nosotros, no podemos pedirle a ellos que lo hagan. No podemos pedirle que cuiden viñas ajenas cuando tú deberías de cuidar la tuya y enseñarle a ellos a cuidar su intimidad. Necesitamos entender la influencia que Dios nos ha dado. Nos ha dado tanta influencia que podemos cambiar situaciones, que podemos cambiar ambientes a nuestro alrededor. Podemos llegar a un lugar donde se esté hablando cosas incorrectas y que ese ambiente cambie y que te digan, ay, no sé por qué, pero cuando vienes tú, no puedo hablar de esto. No puedo chismear a gusto, no puedo criticar, no puedo no sé qué. Qué bueno, porque entonces podemos ser influencia donde Dios nos ha llamado. Vamos al último punto. 4. Para ser como los hijos de Isaacar, necesitamos intimidad. Vamos a Marcos 3, del 1 al 4. No, del 1 al 4, perdón, 3:14. Y dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. ¿Para qué los estableció? Para, hermanos, apláudanse porque en la mañana, no es cierto, no es cierto, pero muy bien, dice que los estableció ¿para qué? Para que estuviesen con él antes de que tú salgas, porque yo les decía en la mañana, vas a salir, porque a mí me pasa, vas a salir y vas a decir, ahora sí, tráiganme muertos porque aquí profetizo, ahora sí, a mi familia, vamos a decirle, ahora sí, dale chamaco, ponte a leer la Biblia, ahora sí, vamos a pagar, vamos a no sé qué, porque necesito que edifiquemos altar, y eso es bueno, y hazlo hermano, hazlo, pero antes de que tú empieces a querer obrar o hacer algo, dice este versículo, Dios te está hablando ¿a qué? A que estés con él. A que estés con él. Esta generación se distingue por la intimidad. La generación entendida. Dios te está hablando intimidad. Y a una intimidad mucho más profunda. No a la intimidad que quizás conocemos algunos por encimita, sino a una intimidad donde te sumerjas
completamente. Una intimidad donde Dios sea revelándote su corazón. Ahora, la intimidad es una decisión. La intimidad es una decisión. Porque la intimidad es intencional. Tengo la intención de ser íntimo. La intimidad es dejar la comodidad. Porque, hermanos, si algo quiere el enemigo es tenerte cómodo. Si algo quiere el enemigo es que un domingo tú digas: hoy descanso, no he dormido bien, he trabajado mucho o he hecho mucho esfuerzo en esto, me voy a quedar. ¿Qué va a pasar? Y luego te sale tu orfandad y dices: luego ni cuenta se dan si no voy, ¿verdad? Y te empieza ahí a desgarrarse su corazón. El enemigo te quiere cómodo. El enemigo no quiere que tú tomes decisiones de intimidad. A él le place que tú estés en tu hamaca, en tu cama, en el suelo, donde estés, sin leer la palabra, sin buscar del Señor. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste quebrantado por la palabra? ¿Cuándo fue la última vez que en tu devocional tú dijiste: yo me encontré con Jesús y Él habló esto a mi corazón, o corrigió en mí esto, o hubo un quebranto? ¿Cuándo fue la última vez que te encontraste con Él en intimidad? Porque si no distingues cuándo fue la última vez, hermano, necesitamos intimidad. Dios nos está llamando a tener una intimidad profunda, no una intimidad floja, donde digamos: ay, al rato, en la noche que yo regrese, o es que no me puedo levantar temprano, o es que ando corriendo, o 5 minutos en la mañana, o no sé qué. No, Dios quiere una intimidad profunda. Porque yo les decía que esto me pasó a mí, que luego tú dices: ¿por qué mis intenciones no han cambiado? ¿Por qué las intenciones de mi corazón siguen siendo las mismas? ¿Por qué no han madurado ciertas áreas en mi vida? Y Ricardo lo decía en el primer servicio: podemos estar, él hablaba de los diezmos y de las ofrendas, pero se engloba a todo. Podemos estar, podemos saber que tenemos que asistir a un servicio y no que queremos encontrarnos con Jesús y que queremos ir al servicio. Por eso luego las intenciones no cambian. Por eso luego no hay una madurez en cada uno de nosotros. Y de verdad me lo digo a mí misma. Porque la intimidad la dejamos por encimita. Cuando Dios quiere profundidad. Cuando Dios anhela encontrarse contigo. Porque Dios quiere gente consagrada. Gente que diga: Señor, somos tú y yo. Porque la intimidad así es. Te voy a poner este ejemplo. Es como cuando estás con tu esposo, tu esposa, para los que están casados. Y cuando tú estás con él, en la intimidad, tú puedes susurrarle cosas. Cosas de amor, planes, proyectos, sueños. Una que otra caricia, no digo más. Pero todo eso, tú no lo haces fuera de la intimidad. Tú lo haces en una habitación donde te encuentras con tu amado y puedes susurrarle cosas. Dios quiere gente consagrada, una generación consagrada, una generación que esté ciega al mundo, una generación que no se enfoque en lo que el mundo le está ofreciendo. Dios quiere gente fiel. Dios quiere una generación radical. Una generación que diga: Señor, yo no me voy a envolver. Hoy tomo la decisión de ser radical. Dios quiere una generación que contemple al Cordero de Dios, que contemple al que está sentado en el trono.
Porque todo aquel que es íntimo conoce los sueños de su amado. Todo aquel que es íntimo conoce lo que el amado le puede decir. Acompáñame a Salmos 24:14, 25:14. Y dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su ¿qué? Su pacto. Hay misterios del Señor. Hay verdades que suceden en el cielo que Dios quiere hablar a esta generación. Pero si tú y yo no somos íntimos, nosotros no podemos conocerla. Y esta generación, te vuelvo a repetir, es una generación que Dios está llamando a hacer de su vida una habitación. Dios te está haciendo una invitación a ser íntimo, a que entres con tu amado. Hermanos, si esta mañana tu corazón no arde de amor por Jesús, preocúpate. Si entraste por esa puerta o te levantaste con la decisión de venir y tu corazón no ardía de amor por Jesús, preocúpate, pero también ocúpate. Toma la decisión, porque nuestros corazones deben de arder de amor por Jesús. Si no arden de amor, preocúpate porque te estás enfriando. Y no es emocionalismo, es una realidad. Tu corazón tiene que arder de amor por aquel que te llamó. Tu corazón tiene que arder de amor porque te vas a encontrar con Él. Y es algo tan tangible. Tu corazón tiene que arder de amor, de decir: Señor, yo quiero ser como los hijos de Isaacar. Una generación entendida, sí. Una generación que conoce los tiempos, sí. Una generación con influencia, sí. Pero quiero ser una generación de intimidad. Conozca la belleza de Jesús. Y no sé por qué. No soy profeta. Algunos dicen que sí. Pero hoy hay muchos aquí que ya tienen mucho tiempo que tu corazón no arde de amor. Tiene meses, semanas que Dios te está hablando. Y tú sabes quién eres. Tiene mucho tiempo que Dios te está hablando, porque Dios marcó tu vida en algún momento y te está hablando a intimidad. Te está extendiendo una invitación a ser íntimo con Él, porque se te ha hecho costumbre venir. Hemos hecho costumbre la presencia y la intimidad, y no debería de ser así. Y hay muchos aquí que el Espíritu Santo te grita: vuelve a encenderte, vuelve a verme. Que nuestro corazón arde de amor por Jesús, hermano. No hay otra cosa, no hay otra motivación, no hay otra forma de vivir. Y yo estuve casi 2 años fuera de la presencia de Dios. No sé por qué lo estoy diciendo, pero Dios sabe. Pero no hay cosa más horrible. No hay cosa más horrible. Y de verdad se los digo. No hay cosa más horrible que estar sin la presencia de Dios. No hay cosa más. No logro distinguir ni siquiera, no sé, asemejarlo con algo. Y he visto cosas terribles, pero no logro ni siquiera asimilar algo que es estar sin la presencia de Dios. No hay cosa más terrible que estar fuera de Él. No hay. Y aunque me digan que no hay. Y hoy Dios nos está hablando a que nuestro corazón vuelva a arder en intimidad con Él. Acompáñame a Apocalipsis, ya para ir cerrando. Apocalipsis 4, del 6 al 9. Soy una llorona. Apocalipsis 4. Hermano, puedes ponerte sobre tus pies.
dice así: delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. Y el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, Hola santo, Nico, ¿ya escuchas Señor algo? Dios Todavía no. Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes daban gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono. El que está sentado en el trono es Jesús. Y dice que estas 4 criaturas, estos querubines, no hacen otra cosa. Imagínatelo, o deja que Dios lo revele a tu corazón. No hacen otra cosa. Ellos están delante del trono del que está sentado, y no hacen otra cosa más que contemplar al Cordero. Eso es lo único que hacen. Dice: día y noche están contemplando al Cordero. Están contemplando al que era, al que es y al que ha de venir. ¿Y por qué dice que lo están contemplando? Y dice que están cantando algo, y que están cantando algo que no es que se lo aprendieron de memoria, y no es que se los hayan puesto en una pantalla. Están cantando lo que están contemplando. Hermanos, ¿qué estás contemplando? ¿Qué estás contemplando? ¿Qué estás contemplando todos los días? ¿Qué estás contemplando ahora en tu corazón? ¿Qué estás contemplando? Ellos estaban contemplando a Jesús y su belleza. Ellos estaban cantando de la belleza de Jesús. No estaban cantando otra cosa. Estaban contemplando al Cordero. ¿Y qué es contemplar? Contemplar es ver con intensidad. Es decidir con intensidad. Contemplar es: voy a poner mis ojos fijos en ti y en nada más. Y no importa lo que suceda, y no importa lo que se mueva, pongo mis ojos en ti. Te contemplo, Señor, porque quiero ser entendido y que tus sueños se cumplan en mi generación, y que tus anhelos se cumplan en mi generación. Hermanos, eso es intimidad. Si al momento de buscarlo no estás contemplando y no estás dejando que el Espíritu Santo quebrante en ti todo aquello que te estorba, entonces no estamos contemplando al Cordero. Estamos contemplando otras cosas, pero no al Cordero. Hoy el Espíritu Santo te dice: ven, deja que Él encienda tu corazón. Deja que Él encienda tu corazón. Estas 4 criaturas nadie las tenía que convencer. Hermanos, nadie le decía: híncate, póstrate, porque dice que los ancianos se postraban delante del trono y adoraban. Nadie les decía: haz esto o ten este sacrificio. Salía de ellos, porque el que está sentado en el trono les motivaba a hacerlo. Y a veces tú y yo sí necesitamos que nos digan los chicos: levanta tus manos. Y no, hermano, si estás contemplando al Cordero, si estás contemplando la belleza de Jesús, hermano, no necesitas que alguien te diga qué hacer, porque no estás viendo a Él. Y su sola presencia quebranta en ti, porque te hace ver cuán impuro eres y cuán santo es Él. Dios te está llamando a intimidad. Así que ahí donde estás, cierra tus ojos, no te distraigas con nada de tu alrededor ni con el que está al lado. Y si tú quieres hacer un sacrificio, hazlo. Estás en casa, ríe del Cordero.